él tuvo que cambiar algunas, tuvo que reescribirla a esta ópera porque estaba pensada para que los dos principales papeles tenían que ser interpretados por castrati. Ustedes saben que los castrati son los castrados para que tengan buena voz. Y llegó un momento en que ya no había, entonces tuvo que modificar, y muchos papeles masculinos los tuvieron que empezar a interpretar mujeres, porque no les daba la voz para los castrati, ¿no? Así que bueno, eso también era muy característico de la ópera italiana, también trabajaban siempre con eso, y bueno, obviamente ya en el siglo XX directamente fue adaptada totalmente la ópera porque ya no hay, no hay posibilidad de que lo hagan hombres con la voz modificada. Bueno, me alegro que les haya gustado, porque la verdad que me parece preciosa esta área. Vamos a seguir con el Cinquecento, y hoy creo que vamos a tener que hacer, está puesto allí. Estoy compartiendo, chicas, no. A ver, no. Obviamente que no. Vamos con pantalla 2, seguimos. Cosas desde el principio. Ustedes ven, ¿no? Espérense un cachito. Sí. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hacer rapidito este repaso, que todavía estamos acá, pero bueno, así es como me lo pidieron. Se llama Alto Renacimiento, Renacimiento Clásico, este pedacito de tiempo que duró nada más que se considera que hasta el año 1527, que fue el saqueo de Roma, y ahí el Cinquecento se da digamos, por pasado al manierismo, que va a ser el antecedente del barroco. O sea que está como todo como medio mezclado, se pierde la fuerza que tenía el Renacimiento clásico del 480 y ya se transforma, y vamos a ir derivando al barroco, al monumentalismo. Los tres nombres que vamos a ver, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, que los vamos viendo, ¿no es cierto?, mientras tanto, aquí ya los habíamos visto, y como escultores, a Buonarroti mismo, excelentísimo, a Cellini, Benvenuto Cellini, que también va a ser pariente de los músicos, y a Juan Bologna, o Gian Bologna en italiano. Habíamos estado viendo algunas cosas. La arquitectura fue por donde empezamos. Nos dice que Roma es el nuevo foco artístico, salimos absolutamente de Florencia y de todas las otras áreas, Siena y demás, y el mecenazgo es netamente del papado, como hemos estado viendo. La arquitectura, Bramante, Miguel Ángel, Palladio y bueno, se me fue ya aparece. Vimos el San Pietro in Montorio de Bramante, el trabajó primero en Milán con los esforzas, y después se va a ir a Roma. En Milán vamos a encontrar la iglesia de San Sátiro, que es muy conocida, y la famosa Santa María delle Grazie, donde sabemos que está ubicada la mayor obra maestra, la más importante obra maestra de Leonardo da Vinci, que es el mural de la Última Cena, o il Cenacolo. Ya hablamos también de eso. Está también la Santa María de la Paz y San Pietro, como dijimos, que ya está en Roma, ¿no es cierto?, aquí, elaborando estas obras que le van a ser de antecedente a lo que vamos a ver hoy, que es San Pedro. Es un edificio redondo, y la iglesia de Santa María de la Paz, que también tiene el trabajo de todo lo que es el exterior y la fachada, esto es netamente ya barroco, a posteriori, ejecutado por Vignola, ese era el nombre que no me salía, y la parte que desarrolla Bramante es el enorme claustro interior, junto con otros autores, y que va desarrollando cambios en la arquitectura que son importantes. En 1503 le encargan el patio del Belvedere, que hablamos de él la clase pasada, que es todo este espacio, con las diferentes modificaciones, agregados y alteraciones, donde además estuvimos viendo ya la ubicación neta de lo que va a existir después, que no existía, que es el perímetro del Vaticano, la Basílica de San Pietro, que es donde nos concentramos hoy, y todo este cortile, el cortile del Belvedere, que va a albergar toda la museística, el área museística, la parte de los trabajos de oficinescos y demás. Esto fue aprovechando de parte de Bramante la diferencia de terreno, la colina, y a su vez la intención de que haya un monumental espacio enorme, que después fue cortado por la mitad. Trabajó sobre la sistematización de toda esta zona, porque todo estaba construyéndose así, de cualquier modo, de cualquier manera, y él trató de sistematizarlo. Esta es la planta, aquí tenemos una imagen actual de lo que es, y la famosa imagen del patio, el cortile de la piña, que sería aquella fuente, y el Nitione,
y en primer plano la esfera, esa que comentamos, que decía recién Georgina, que también el artista Arnaldo Pomodoro ejecutó una serie de esferas como tema, que en una de ellas estaba allá en el patio, en el espacio exterior de paseo del edificio de las Naciones Unidas. Aquí vemos el Michione con la piña, que es una escultura fuente, digamos, traída romana, digamos, del imperio, ¿no es cierto? Y todos sus alrededores. Estos son los patios, y finalmente el patio octogonal y la famosa escalera de Bramante, que es el inicio del trabajo, de un cambio, digamos, en los cánones arquitectónicos, que él es el que la va a plantear. Es una escalera, como diríamos, como helicoidal, como sin escalones, ¿no es cierto?, como rampa, esa es la palabra, que también influenció en Villa Madama de Rafael, en la Caprarola de Viñola y en el castillo de Chambord de Leonardo. Están las tres fotos, nada más. Esta es la de Rafael, esta es la Villa Caprarola de Viñola, el cuarto de los arquitectos de todo este tiempo, la Villa Farnesio, la de Caprarola, que no es la de Farnesio de la ciudad de Roma. Aquí lo vemos a Viñola y, bueno, un poco lo que ya estuvimos hablando de la Villa Farnesio, que lo que tiene de diferente, digamos, es esta planta pentagonal que ya existía, es la base de ello. Allí se insertó la famosa escalera, y eso es lo que tiene de extraño, cómo un elemento trabaja como urbanísticamente en toda una zona, con los jardines, con la vía central y con el desarrollo, se ve clarito, con el desarrollo de todo el caserío alrededor. Bueno, las otras escaleras, habíamos estado viendo, de paso, ¿no es cierto?, la Villa Farnesio, la residencia, digamos, que manda construir Alejandro Farnesio, que después va a ser Papa, y que tiene la intervención en toda la cornisa, en todo el trabajo de la fachada, en el interior, de Miguel Ángel. Esta es una de las obras de Miguel Ángel también, aquí, junto con San Gallo y Miguel Ángel. Esta es una de las que se estudia como Miguel Ángel, y que albergaba el Hércules Farnesio, ¿no es cierto?, en su interior, que también fue encontrado en las épocas estas de arqueología, de volverse a la arqueología, de los trabajos de los greco-latinos, de los griegos y los romanos, que también hablamos de que este Hércules Farnesio, que fue a parar, digo lo albergaba porque fue a parar al Museo de Nápoles, y que también vimos las copias que, entre otros, hizo hacer Velázquez, que las vamos a encontrar en España, en Madrid. El castillo de Chambord es el otro que fue influenciado por esta famosa escalera, de doble helicoide, que no se ven los que suben y los que bajan, que es este sistema, y que, bueno, trae todo un desarrollo ya. Esto es lo que trae el Renacimiento, esta búsqueda. Hoy puede parecernos, bueno, nosotros vivimos en un siglo donde ya casi nada nos sorprende, pero para las épocas estas, todos estos desarrollos son antecedentes que van dando pasos adelante para el desarrollo del mundo, ¿no es cierto? Bueno, y en 1506, después del Belvedere, van a encargarle la Basílica de San Pedro, que también hablamos algo de eso, y va a hacer otra serie de trabajos más Bramante en Roma. La nueva Basílica de San Pedro, que tiene que ver con que existía una anterior, es el templo católico dentro de la ciudad del Vaticano. Ya hablamos un poquito de las dimensiones, y lo que más le confiere sería, digamos, la vista tradicional generalizada de una fachada que fue realizada a posteriori. Este edificio tiene la intervención de los más famosos arquitectos de la época en sucesivos, ¿no es cierto? Aquí intervinieron Bramante, que fue a quien se la encargaron originalmente, Rafael, a la muerte de Bramante, Antonio Sangallo, a la muerte, digamos, se trabajaron juntos, y a la muerte de ellos dos se le va a encargar a Buonarroti una sistematización, y va a trabajar sobre todo con esto, con la cúpula, Miguel Ángel. O sea que podemos hablar de que es renacentista y barroca, porque finalmente la fachada y todo el patio, digamos, el área de acceso, el ágora, toda esta columnata es ya realizada por otros 3 o 4 arquitectos diferentes que la mantienen en la época ya del barroco, ¿no? Es una de las 4 basílicas papales o basílicas mayores de Roma. Las otras son la Archibasílica de San Juan de Letrán, la Santa María Mayor y la San Pablo Extramuros. Son las 4. Son basílicas. No es sede oficial del Papa, no es la primera basílica de Roma,
lo es la Archibasílica de Letrán, tampoco es la parroquia de la Ciudad del Vaticano, porque es la Capilla Paulina, no es catedral San Pedro, San Pedro. Es la catedral de Roma, o sea, como si fuera la catedral nuestra, perdón, es la Archibasílica de Letrán. Esa es la verdadera catedral. Entonces es una basílica, ¿sí? Lo aclaramos nada más que como para ir incursionando en algunas cositas más que simplemente ver una foto. Esta es la Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y los santos Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán, o sea, la famosa Archibasílica de Letrán, digamos. Esta es la catedral de la diócesis de Roma, que es donde está la sede del obispo. En el 80 fue incluida en el listado del Patrimonio de la Humanidad Europea por la UNESCO. Aquí vemos esa fachada también muy, con todos los cánones de lo que estamos viendo también en el de San Pedro. Vamos a hacer después de la cronología cortita, que tengo 5 renglones nada más, pero digamos, acá está la imagen de Donato Bramante o Donato di Pascuccio, que es a quien le fue encargada la basílica. La cronología, así en 6 renglones, es la siguiente. En el año 64 va a ser San Pedro crucificado y enterrado en la colina del Vaticano. Ustedes saben que él estuvo en Antioquía, que es la zona, peregrinando, que es la zona allá... en este momento a la par de Siria, entre Turquía y Siria, Antioquía, él hacía allí hacer conocer el Evangelio, y a partir de allí fue llevado a Roma, va a ser martirizado, y en el martirio que se produjo, a los cristianos se les hizo responsables del incendio de Roma de parte de Nerón, que fue en ese momento, y San Pedro decidió pedir que creo que ya lo había comentado esto, que lo crucificaran cabeza abajo. Por eso está el famoso cuadro de Caravaggio, en esa instancia, para no ser crucificado igual que el Cristo, ¿no es cierto?, que él admiraba. Entonces, bueno, a partir de allí se cree que en ese lugar donde San Pedro fue crucificado y enterrado, está abajo de la catedral de la Basílica de San Pedro, que ahora más adelante vamos a ver cómo fueron las excavaciones que se hicieron en el siglo XX. En el 326 y 33 se construye la tumba de San Pedro bajo el reinado de Constantino, que ustedes saben que es quien va a determinar la oficialidad de la religión católica. Hasta el 1505, o sea, durante toda la Edad Media, esta basílica floreció, porque bueno, después se oficializó el cristianismo y se convirtió en un lugar de peregrinación, o sea que además se instaló la idea esta de que estaba enterrado San Pedro. En el 1505 fue demolida por el orden del Papa Julio II, ahora vamos a ver por qué, una parte fue demolida, y se construye una nueva iglesia en el lugar de la antigua. Previamente había sido, digamos, había sido cuidada la anterior, ¿no es cierto?, basílica y demás. Inclusive se demolió parte del Coliseo para poder llevar toda la piedra para poder trabajar en estas recuperaciones de esta iglesia. En el 6 se inicia la construcción de la nueva basílica, o sea, se le llamaba la antigua y la nueva. Y en el 1626 se establece oficialmente en el corazón de la Ciudad del Vaticano, que todavía no existe como tal, ¿no? Bueno, Bramante en su proyecto pone una cruz griega inscripta en un cuadrado, cubierta por 5 cúpulas, la central más grande y las otras más chiquitas. Se inspira en la Basílica de San Marcos, y esta es la planta típica del Renacimiento. Para la cúpula se va a inspirar en el Panteón de Agripa, que ya lo hemos hablado alguna vez, y para esta idea ha quedado plasmada en una medalla que conmemora la colocación de la primera piedra. Esta es la originalmente basílica, porque después sobre esto van a ir trabajando los demás. O sea, la cruz griega es la que tiene los brazos iguales, y aquí estaba la gran cúpula y las 4 cúpulas menores, ¿no? Este es el proyecto. El concepto de este formato se llama martiria, ¿no? Es decir, parte del concepto de un concepto, digamos, de la cruz, esta pequeña, de brazos pequeños, trasladado a un templo. Los pórticos que se abren al exterior, estos
tienen que ver con las orientaciones, ¿no es cierto? Es decir, es como que abre a los 4 puntos cardinales, es simbólico, y parte de la antigua basílica Bramante la conservaba, y como va a morir sin ver terminada su obra, recién estaban en el arranque, se vio que esta basílica tiene un parecido con la que hizo, también había planteado Leonardo. Leonardo había planteado un plan para esta basílica. Aquí la vemos con otro tipo de trabajo ornado, pero es lo mismo, donde ya vemos que después se va a adaptar a la prolongación de la nave, y esta era la maqueta que habían hecho con la gran cúpula central y las cupulinas alrededor, más las torres. Nada que ver con el. Acá quedó la medalla que se hizo para conmemorar la colocación de la piedra, y se ve claramente que es distinta a lo que después se ejecutó. Se empezó a demoler la basílica anterior, lo que dijimos, fue muy criticado eso, Bramante fue muy criticado, se lo denominó el maestro ruinoso, porque estaba rompiendo, digamos, ese antiguo templo, ¿no es cierto? Y Erasmo de Rotterdam o el mismo Miguel Ángel lo criticaron muchísimo. En ese momento se vendían las indulgencias también, estaba empezando todo el cisma, y Martín Lutero, que visitó Roma en 1510, también criticó toda esa situación y lo afianzó para que después escribiera sus 95 tesis, donde va a generar el cisma, la división con la Iglesia Católica. Bramante va a morir en 1514, o sea, fíjense, Lutero había estado en 1510 visitando allí, y le van a se han conservado en el gabinete de dibujos de los Uffizi sus trabajos, sus dibujos, gracias a Sangallo, que los conservó. Aquí vemos los dibujos que están en el Uffizi de esta basílica, y ahí se ve claramente cómo era el trabajo. Ahí tiene inclusive un alrededor de cómo iba a ser la cúpula. Así construían los tipos, ¿no? La verdad que, bueno, eran muy pormenorizados y muy minuciosos, pero realmente también, bueno, estamos lejos de haber tenido esas precisiones que podemos tener hoy en día, ¿no? Sin embargo, lo hacían. Esta es una vista de Viviano Codazzi en una pintura de 1630, o sea, 100 años después, donde aparecen en la pintura las dos torres campanario que finalmente no se ejecutaron. No se sabe por qué razón apareció esto, la diferencia que hay, porque todavía no está la columnata de Bernini, la intervención de Bernini, que va a generar todo ese espacio albergante en el interior. Bramante, bueno, como dijimos, murió, no pudo ver la obra, pero León X lo nombró a Antonio Sangallo el joven, y después Alessandro Farnese, Pablo III, ¿se acuerdan de la Villa Farnesina? Elaboró un nuevo plan. Sangallo va a hacerlo diferente, y como en el 1546 va a morir Sangallo, va a ser nombrado Miguel Ángel. Creo que esto lo habíamos visto, les había puesto, lo repito un poquito, León X, que era un Medici, y Pablo III o Alejandro Farnesio, que es de las dos villas de farnesinas que vimos, fueron los papas que van a intervenir ahí. Justo en este periodo de construcción de la basílica hay como 10 papas, van teniendo de a 3 o 4 años, van teniendo su papado, ¿no? Por eso, o sea, podría haber habido 2 nada más, pero bueno, fueron un montón. Desde 1514, el morir Bramante, se va a hacer cargo Rafael Sanzio, con Giocondo y con Sangallo. Los tres van a trabajar en estos cambios, van a cambiar el plan de Bramante, van a inspirarse en lo que hizo él, pero van a hacerlo modificar. Aquí vemos la imagen de Rafael, que lo vamos a estudiar su obra también en breve, y pudieron llegar a hacer nada más que la base del coro y el comienzo de una. Pero esta es la planta que presenta Rafael. Fíjense, cuando hablamos de la cruz latín, de la cruz griega, es como que llegar hasta aquí. Y esta es la que se llama la cruz latina, la que tiene un brazo largo y que asemeja a la cruz de crucifixión. Y esto se lo denomina así porque es modelo, digamos, es un trabajo sobre el cual después, cuando usted habla cruz latina, cruz griega, vos ya sabes de qué se trata. También mantiene esa cúpula central y el resto de las naves ahí colaterales. Este es el proyecto que quedó de Rafael. Este es Sangallo el joven, que vemos nada más que su imagen, y que presentó esta fachada
que la va a hacer en 1548, este es un aguafuerte hecho por otro artista, Antonio Lavaco, sobre lo que presentó San Gallo, y ahí vemos las torres estas gigantescas, ¿no? Qué distinta que había estado siendo, digamos, cómo se fue modificando con el tiempo. Esta es la maqueta costosísima en madera que está en los museos vaticanos, que hizo San Gallo de ese proyecto que él quería hacer con estas dos torres gigantes, aquí está ahí enfrente, la entrada y la cúpula grande ahí atrás. Él hace esta madera de 7 metros de largo por 4 metros y medio de alto, la construyó entre el 40 y el 46, fue construida por Antonio Lavaco, que también hizo el Aguafuerte, y está conservada. Vemos todo lo que hubo alrededor de todo este elemento, ¿no? Con este trabajo que duró prácticamente, se inauguró en 1626 sin estar terminada, o sea que desde 1506 estamos hablando de 90 años, el transcurso de 90 años. Se muere San Gallo en el 46 y el Papa Paulo III le encarga a Miguel Ángel, él es el que le va a encargar la dirección de las obras. Va a tomar la idea de Bramante de la cruz griega, vuelve atrás Miguel Ángel, respeta el diseño original, pero le va a poner su mano, ¿no? El gran aporte, además de haberle dado una imponente grandiosidad a todo el edificio, fue la gran cúpula, ¿no es cierto?, que él plantea, bueno, este es el de la San Gallo, perdón, la gran cúpula que plantea y que es la que se ejecutó. Aquí lo tenemos, Michelangelo Buonarroti, así se llamaba, nació el 6 de marzo del 75 y va a morir en 1564, o sea que tuvo una larga vida y pudo, digamos, poder estar presente en la cantidad de gente que pasó por él, o sea, porque él lo conoció Leonardo, lo conoció a Rafael, o sea, transitaron las mismas épocas. Es conocido como Miguel Ángel, es arquitecto, escultor, pintor, poeta, italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, lo vamos a dentro de poquito ver. Desarrolló su labor entre Florencia y Roma durante más de 70 años, fueron sus lugares, digamos, de desarrollo, y ahí vivían los mecenas, primero los Medici, en Florencia, y después los papas. Fue el primer artista occidental del que se publican 2 biografías estando él en vida. La primera, como ya les he comentado varias veces, la famosa Vidas de Giorgio Vasari, que se llama Le vite de più eccellenti pittori, scultori e arquitectos, de Vasari, que la publicó en 1550. Chicas, perdónenme un minuto. Ahí está, no, porque está sonando una bocina y no sabía si era mi auto. Perdón. O sea, que es el primer artista occidental al que se le publican 2 biografías, no una mientras él está vivo, esta de Vasari, como ya les dije, y la vida de Michelangelo Buonarroti en 1553, 3 años después, de Ascanio Condivi, que era pintor y discípulo de él, ¿no es cierto?, y que el mismo Miguel Ángel le aportaba datos para su biografía. Fue muy admirado en su momento y lo llamaban el Divino. Aquí vemos su imagen, un hombre de carácter, de fuerza, y esa misma manera de ser la transmitió a las obras, ¿no? Cuando lo veamos ahora él y veamos la forma en la que trabaja los volúmenes de los cuerpos, tanto en pintura como en escultura, se nota la diferencia. Este era el inicial proyecto de Miguel Ángel, como vemos también la cruz bien griega, con esta imagen. Ya le quitó esas torres horribles que tenía allí el proyecto de San Gallo. Aunque parezca la cúpula, ¿no?, donde él va a desarrollar esto, muy pesada, la cúpula en realidad parece flotar en el aire. Este es otro de los dibujos que quedaron del corte de este edificio, y lo que sabemos es que toda esta elaboración de esta basílica va a ser hecha sobre el circo de Nerón, que era esta imagen que está en gris más oscuro aquí, y que por esa razón van a encontrar, digamos, distintas cuestiones que van a encontrar en este sitio, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, entre ellos en la posible ubicación del obelisco, que después va a ser trasladado a la Plaza San Pedro.
Miguel Ángel va a hacer el trabajo sobre Bramante, murió en 1564 y la cúpula no estaba terminada, y se le encarga a Jacopo Barozzi que continúe las obras, y finalmente a Giacomo della Porta que va a terminar el resto. Este es el Papa que interviene para la consecución de todo esto, que es Pío IV, y Fontana y Giacomo della Porta van a hacer el diseño definitivo. 24 años hacía que se había muerto Miguel Ángel, pero apenas modificaron los planos, ¿no? Los planos que tenía Miguel Ángel. O sea que él no la vio terminada, pero él es el ejecutor. Los mosaicos del interior de la cúpula son de Cesari, de Giuseppe Cesari, representan las jerarquías de los santos y a Dios Padre en el centro. Este es Vignola o Jacopo Barozzi, que va a ser el que va a terminar, y Giacomo della Porta. El Papa, que era un borghese, Paulo V, le va a encargar a della Porta esta finalización de la cúpula. Fontana también va a ayudar, va a completar, y el 7 de marzo de 1607 se bendice la primera piedra de la reconstrucción. Fontana, es Carlo Maderno, que va a ser el que va a terminar la parte de afuera. Bueno, la basílica aparece al público un domingo de Ramos de 1615, salvo los adornos que va a hacer Bernini, Gian Lorenzo Bernini, como el baldaquino en el interior y el trono de San Pedro, que todavía no estaban, digamos, se permite al público ya poder utilizarlo en 1615. Fue consagrada en Roma solemnemente en 1626 por el Papa Urbano VIII, y todavía aún así quedaban muchos detalles para terminar. Este es Gian Lorenzo Bernini en un autorretrato, era un tipo también, lo vamos a desarrollar un poquito, porque son los escultores más notables del momento, ¿no? Este es el baldaquino de San Pedro, colocado supuestamente sobre con esta obra. O sea, cuando hablamos de la monumentalidad, de la magnificencia, de la espectacularidad, aquí podemos ver, ¿no? Precisamente las dimensiones, ¿no? El tamaño, perdón, el tamaño, ¿no? Y la imponencia de estos espacios. Ya acá estamos hablando de típicamente barroco. Está la columna salomónica, que es la columna que está como espiralada, y el recargo de adornos, el uso de los dorados, del oro, ¿no? Bueno, eso ya viene más adelante. Gian Lorenzo Bernini también, por pedido del Papa, proyectó la plaza de San Pedro y la columnata que la rodea, y encima de ella están las estatuas de los santos y las santas de distintas épocas, de distintos sitios, ¿no? Y se van a colocar por encima de ellos. Encima de la fachada hay estatuas de 11 de los apóstoles, excepto San Pedro, San Juan Bautista, y en el centro está Cristo. ¿Por qué no está San Pedro? Porque San Pedro y San Pablo están en el exterior, en unas estatuas grandes, por separado, digamos, como ser parte bueno, San Pedro es la Basílica de San Pedro, ¿no? Bernini también es el responsable de los diseños de las torres campanarios que tenían que completar esta fachada. La única que se va a completar con Bernini va a ser más adelante, tuvo que ser demolida porque parece que la estructura no le aguantaba, y los relojes que hay en los extremos se pusieron en el siglo XVIII, o sea, no son de esta época, son obras de Giuseppe Valadier, quien también situó una campana fundida en uno de los cuerpos, que es lo que se puede considerar como campanario, porque en realidad San Gallo hizo las dos torres para campanario porque era lo lógico que tuviera una iglesia. Aquí están uno de los relojes de Valadier, pero esto es a posteriori, en el siglo XVIII. Como vemos, este es un edificio que ha sido con los años permanentemente trabajado y modificado. La basílica está construida, como podemos decir, con estos dos movimientos, como ya lo hemos dicho, Renacimiento y Barroco. Y es la más grande del mundo como templo católico, y ha servido, digamos, como modelo, como inspiración de los edificios eclesiásticos en todo el mundo. Bueno, aquí vemos la imagen tradicional, donde vemos los relojes, donde vemos la gran cúpula, y todo el trabajo de la fachada, que fue ejecutada exenta, o sea, fue ejecutada para que se sostenga por sí sola, ¿no? Que no dependa del edificio, o sea que esto fue a posteriori, se fue trabajando a medida, o sea, empezó Bramante, y durante 100 años, digamos, se siguió trabajando sobre esto. Se accede a esta basílica a través de esta plaza, que como dijimos se le fue encargada 100 años después a Bernini, este gran elemento simbólico
simbólico, ¿no? Como de brazos abrazando en este espacio tan albergante. Es un patio ovalado con una columnata dórica y fue diseñada por Carlo Maderno, el proyecto de Bernini y Carlo Maderno. Aquí vemos una vista actual fíjense bien cómo es un óvalo, ¿no? Bien trabajado, y con este formato tan particular que es inconfundible, ¿no? Esto sería la Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro crea entre el 57 y el 67, es una plaza pública. Primero la habían hecho pensando para esto, para la fiesta del Corpus Christi, pero hoy por hoy tiene 320 metros por 240, puede albergar hasta 300.000 personas y es uno de los mayores recintos públicos, ¿no? La característica es la columnata que forman los bordes y las estatuas de 140 santos que están allí ubicados en todo este espacio tan particular en el trazado, ¿no? El obelisco y las dos fuentes son los otros elementos que tienen de característico que ahora vamos a conversar. Acá tenemos distintas vistas, ¿no es cierto? O sea, si han estado ya lo habrán visto, pero debe ser muy emocionante estar, por ejemplo, en estos espacios. Supongamos en el momento desde este balcón donde se anuncia, cuando se anuncia el Papa Nuevo, por ejemplo, con toda esa cantidad de gente prendiendo velas y demás. Yo no he estado nunca allí en esas ocasiones, así que debe ser súper emocionante. Aquí vemos en primer plano una de las fuentes ejecutadas y el obelisco. Y de la vista esta, desde la basílica, podemos ver bien el trazado ¿no? Del trabajo de la ovalidad, el obelisco central, el espacio previo, este atrio previo, y esto que se construyó a posteriori, que es la vía de la reconciliación. Esta característica calle une el Castillo Sant'Angelo con la basílica, que estamos parados acá arriba, ¿no es cierto? Es la vía de la conciliación. En el siglo XX esto estaba ocupado por edificios, o sea que esto no existe a posteriori, digamos, o sea, cuando lo hace Bernini a este trazado, digamos, esto no existe, y fueron demolidos. Muchos eran palacios, fueron todos demolidos, y para el jubileo de 1950 se la va a determinar a esta vía de la conciliación. Fue en la época de la dictadura de Mussolini y abre este eje, ¿no? Eso así como lo llamamos. Justamente estaba este espacio estaba pensado para que uno viniera caminando y encontrara de repente la basílica. Cuando la miramos al revés, aquí por ejemplo, uno de repente encontraba la basílica y era como un encuentro casual. Al abrir esta vía en el siglo XX se perdió totalmente la sorpresa, eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Se perdió la sorpresa de esto de que se llegara a San Pedro por casualidad, caminando por la calle por casualidad, porque claramente se ve que desde este eje enorme yo puedo ya vislumbrar la basílica. La idea era que fuera la sensación, hasta eso pensó Bernini, la sensación fuera diferente. En el exterior, bueno, como dijimos, la Plaza San Pedro es un ágora, por eso hablamos de que se inspira en alguna arquitectura clásica griega, es el ágora previa a la llegada al templo. Está decorado con esculturas y por columnas, ya de afuera son corintias, y las estatuas que ya vimos de San Pedro y San Pablo. La fachada, ya les dije, se mantiene por sí sola, la hizo Carlo Maderno, se inició en 1607 y en 1612 estaba completada la estructura, y aquí la vemos, tiene un gran pórtico, vemos los relojes y las esculturas arriba allí adornando, que es una característica de esta arquitectura que después se dejó de realizar absolutamente, ¿no? De poner estas esculturas ahí contorneando. En la fachada están las esculturas de San Pedro y de San Pablo, fueron talladas en 1847 por Giuseppe de Fabris y Adamo Tadolini, o sea, siglo XIX, para sustituir las que habían hecho Tacconi y de Reame en 1461. O sea que estas son las del siglo XIX, ¿no es cierto? La de San Pablo, como vemos aquí, la de San Pedro, que ya la habíamos visto,
tienen, digamos, el facsímil de poder trabajarlas dentro de lo que eran las otras, como si fueran de la época, pero bueno, en esta época está el neoclasicismo a pleno, o sea que son bien neoclásicas. Aquí vemos el trabajo de los pelos y demás. A cada lado de esa fachada están los relojes, como les dije, de Giuseppe Balladir, que fueron colocados, realizados en 1985, y en uno de ellos están las campanas, que es la foto que vimos recién, y la fachada completa fue restaurada en el año 2000. Aquí vemos una vista nocturna donde podemos ver, bueno, la iluminación, etc. Los muros están separados por pilastras, tienen hornacinas. Las hornacinas son esos espacios, no les puse la foto, son esos espacios rehundidos con un arquito arriba donde se colocan estatuas generalmente. Eso se llama hornacina. Todo se articula con estas columnas gigantescas que enmarcan, y el balcón de las bendiciones, desde donde se anuncia el nuevo Papa y donde se imparte Urbe et Orbi, la bendición papal. En el entablamento hay una inscripción que dice, en honor del príncipe de los apóstoles Pablo V Borghese, el Papa Borghese, romano pontífice máximo del año 1612, año séptimo de su pontificado, que es lo que dice allí. O sea que eso se ejecutó, esta sería, digamos, en este espacio, ¿no es cierto? En este espacio aquí donde está el balcón de las bendiciones, y en ese entablamento tiene la inscripción dedicada a Paulo V Borghese. O sea, es netamente un homenaje para él. Y vemos aquí la escala humana, donde podemos ver específicamente el tamaño de estas columnas y eso que se le llama la arquitectura colosal, ¿no? Cuando vimos una vez, creo que la escultura de Constantino, hecha por el Imperio Romano, las finales del romano, esa que estaba totalmente desarmada, que se le encontró por partes, estuvimos viendo lo que era este trabajo del colosalismo, ¿no? Cuando es algo tan desmesuradamente fuera de la escala, ¿no? O sea, fíjense, en el 1400 y pico estábamos hablando que el Renacimiento buscaba la armonía, la proporción con el hombre, el trabajo, esto tiene proporción y armonía, pero tiene un trabajo de escala monumental. Ese es el gran paso entre un tiempo y el otro, en tan poco tiempo, en menos de 100 años, ¿no? Dentro de lo que es el mismo Renacimiento. Aquí vemos otra, aquí les puse varias fotos de este colosalismo, esta es la punta de la arcada de la vía esta. Tiene también una cuestión óptica, una curiosidad de este lugar, porque ahí desde un determinado punto se puede ver una sola fila de columnas y no dos o tres, y digamos, da la sensación de que hubiera una sola, ¿no? Pero fíjense, las puse precisamente por la escala humana, ¿no? De ese tamaño, de la arquitectura colosal o gigante, ¿no? Está bien remarcado en este aspecto. Esto es todo travertino. Mármol travertino, ahí vimos varias. Las estatuas en la fachada están coronadas por 13 estatuas colosales entre 1612 y 1614. San Mateo, bueno, aquí tienen cuáles son y quiénes las hicieron a cada una, son todos distintos artistas, los evangelistas, San Mateo, Santo Tomás, Santiago, etcétera, que son algunas, y son las que vemos ornando allí. La tradicional vista de la basílica. Están colocadas a esta altura de los 64 pies, o sea, 6,18, y en la columnata hay 140 estatuas que son representaciones de santos y mártires, y son de Lazzaro Morelli, que creó la mayoría de las estatuas durante 10 años. El exterior de todo este espacio está construido en mármol travertino, como les dije, con este orden gigante. La configuración general, digamos, es la idea de Miguel Ángel, y Maderno fue el que lo terminó de llevar a cabo a la fachada. Esto ya es una vista de lo que hizo Bernini a posteriori, con el permanente trabajo de mantenimiento, ¿no? Que eso es lo que exige en estos lugares. Aquí es donde vemos la columnata esta gigantesca con la escala humana alrededor, pero la columnata está también en proporción al espacio que alberga, ¿no es cierto? O sea, no se fija en el espacio, en la humano, sino en el espacio alrededor. Aquí vemos las esculturas de Lazzaro Morelli, que son del barroco, ya son del siglo siguiente a la construcción de la basílica, ¿no? Bueno, aquí vemos las
las de arriba, las de la fachada, vistas desde atrás, por eso le podemos ver la dimensión. Y el obelisco, que es una de las características que tiene la Plaza de San Pedro. 2 minutos. Es un obelisco egipcio que está trazado en el centro. El emperador Augusto lo había hecho trasladar a Alejandría. Acuérdense cuando estábamos hablando de la instalación de la localidad de Alejandría en Egipto, y permaneció allí hasta el 37 después de Cristo. Calígula, en el año 40, ordenó que lo trajeran a Roma y lo colocó en ese centro del Circo de Nerón, en ese planito que les mostré recién, que está casi superpuesto a lo que va a ser la planta de la basílica. Y en 1586, cuando estaba Sixto V, ordenó que lo trasladaran al lugar que ocupa, ¿no? Que es este, que también tiene una relación de escala monumental en relación al espacio físico donde está ubicado. Estaba un poquito más allá atrás el obelisco originalmente. Es uno de los 13 antiguos que hay en Roma, es el único que no se ha caído. Está realizado en granito rojo, 25 metros, con el basamento llega casi a los 40, y con la cruz que tiene arriba, o sea, si lo medimos desde ahí hasta acá abajo, el obelisco en sí comienza acá, ¿no es cierto? Este basamento fue hecho, o sea, no era parte del obelisco. Tiene una inscripción colocada que dice: esta es la cruz del Señor, huid adversarios, triunfa el león de la tribu de Judá. Esta toda una historia cuando lo trajeron. Fue trasladado y izado en el 1586 bajo las órdenes de este que vimos también, Domenico Fontana, que trabajó junto con que era alumno de Miguel Ángel, y se utilizaron 4 meses de trabajo, 900 hombres, 75 caballos y 40 cabrestantes, porque había que trasladarlo y había que después pararlo. Dicen que cuando estaban levantándolo, poniéndolo de pie, con todo un sistema, las cuerdas empezaban a quemarse por la fricción y por el roce del trabajo, las cuerdas con las que los iban izando, y de allí surgió un famoso grito que decía: agua a las cuerdas, ¿no? Cuando algo está en el límite de la resistencia, agua a las cuerdas, porque le tiraban agua para que no se quemaran ni se cortaran, ¿no? 4 meses le llevó trasladarlo de donde estaba, pararlo y ubicarlo. Y ubicarlo justo aquí, esta foto la puse a propósito, porque está ubicado justo, fíjense, en el planteo de justo en el centro, ¿no? De este espacio, el del espacio oval, del espacio del ático previo a la basílica, del centro de la basílica y alineado con el cupolone, ¿no? Y aquí vemos una vista hacia el otro lado, o sea que donde podemos ver realmente la dimensión que tiene, ¿no es cierto? Antes de lo de ahora, tenía un águila imperial y una esfera. Acuérdense que esos eran los símbolos de los romanos, del Imperio Romano. La tradición del medioevo decía que allí estaban los restos de Julio César. El Papa Sixto V lo reemplazó a esto por una cruz. Quitó el águila y quitó la esfera y lo reemplazó por una cruz, y investigaron y no encontraron nada en la base acerca de los restos de Julio César. Ya habían pasado como 1500 años. En 1740 se abrió una cavidad en el remate y allí se introdujo reliquias de la cruz de Cristo. Aquí vemos un dibujo de Martin van Heemskerk de 1532, fíjense, donde, porque esto fue trasladado en 1586, donde estaba emplazado, digamos, el artista dibuja, suponemos que sería así, donde estaba originalmente emplazado el obelisco, ¿no? El obelisco y del trabajo que debe haber sido trasladado. Y en esta pintura mural del 85 al 88, muestra la instalación del obelisco en la Plaza San Pedro, y fíjense todo digamos, el armado que tuvieron que ejecutar para poder levantarlo. Bernini también escribe y comenta cosas anexas, ¿no? A que parece que fuera tan simple haber ejecutado algunas cosas, y sin embargo el tiempo que les iba llevando tener que planear cómo hacer el monumentalismo también, ¿no? O sea,
bueno, se tomaban también su tiempo. En 1817 se colocó una rosa de los vientos sobre el pavimento de la Plaza de San Pedro, y la sombra marca los signos al mediodía, los solsticios de invierno y de verano, y va proyectando bueno, como buen reloj de sol, ¿no? Al lado del obelisco hay dos fuentes, a ambos lados de la Plaza San Pedro. Una fue construida por Carlo Maderno, el mismo que estuvo trabajando en la fachada en 1614, y la otra por Bernini, en 1675, bien barroco ya. Bernini construyó la segunda fuente parecida a la que estaba original, digamos, que son gemelas y están en el eje, ¿no es cierto?, en el eje mayor de este óvalo, ¿no es cierto?, ahí está el obelisco y está en el eje mayor, que no es donde estaban originalmente colocada la primera. En la antigua plaza, ¿no?, desde el 1490 estaba esta fuente descentrada, no estaba colocada allí, estaba colocada más cerca va a ser después el eje, alimentada por los manantiales que venían de las colinas de alrededor y de la provisión propia del Vaticano. Inmediatamente se hizo un nuevo acueducto, se resolvió el problema del agua, del acceso al agua. Entonces en 1501 Alberto da Piacenza restaura esa fuente, seguramente se piensa que con la colaboración de Bramante, y aquí vemos la antigua. Esta sería la original primera, ¿no es cierto?, que ya estaba en este espacio, que esa columnata todavía no existía, ¿no es cierto?, con todo este manantial de agua y esta linda iluminación que le provee el siglo XX. Carlo Maderno en 1614 también le da un nuevo diseño a esta plaza, reconstruye la antigua fuente y la adapta a las posibilidades que le da ahora los nuevos acueductos de agua, ¿no? Generó esta taza de agua hacia la fuente Norigual y este plató, ¿no es cierto?, para poder, le levanta este pedestal, también le pone este pedestal, le pone la taza y le pone toda esta parte de abajo para que el agua caiga y no se diluya, ¿no es cierto?, porque antes la fuente simplemente era una fontana que tiraba el agua afuera. La posición original no se modifica, sino que se la traslada, ¿no es cierto?, unos metros. En 1657 Bernini, mientras está haciendo todo el entorno de la columnata, se tiene que ocupar también del diseño de esta plaza. Y vamos a ver, esta es la berniniana, parecen iguales pero tienen alguna diferencia, que la va a hacer Bernini en ese momento. Ya en el 67, la antigua la trasladan y la colocan en la posición actual, en eje con el obelisco y con el eje del óvalo, y la otra fuente tiene la diferencia del escudo pontificio, la que hace Bernini, la colocan simétricamente. Se inaugura en 1677. San Panettone entra Travertino, Manuel Travertino, y además digamos, trabajan en consonancia las dos. Acá vuelvo a poner esto, ¿no es cierto? O sea, el eje mayor está exactamente bien marcado, o sea, es un sistema bastante simétrico, ¿no es cierto? O sea, el obelisco en el centro y las dos fuentes las ubican aquí. Una ya existía, que es esta, la recolocan para que la otra, que hace Bernini, que quede la par. Bernini con este otro, ¿cómo que se llama? Carlo Fontana. Una foto del siglo XIX nos muestra, ¿no?, toda la columnata con esta fuente, con estos enormes chorros de agua. Se puede ver que el sistema de presiones y de agua era mucho más intenso, mucho más fuerte. Después fue restringido. En la segunda mitad del siglo XX se le restaura, se le interviene y se le restaura las fuentes, y estaba Paulo VI, como siendo papa, y ordena que reduzcan el caudal de agua y que se instale un sistema de reciclado. O sea, eso es con la que nosotros conocemos de Paulo VI, en siglo ya XX. Aquí la vemos, esta es la primera, la anterior, la original, digamos. La abundancia de agua como símbolo de los dones recibidos del cielo, eso es lo que simboliza. Y aquí vemos de día la de la plaza de Gian Lorenzo Bernini, que también, bueno, fue la copia. Son elementos que hacen a la
a la composición de ese gran atrio, de ese gran espacio de la plaza de acceso. En cuanto a la pavimentación, el pavimento tiene estas líneas, como vemos, ¿no? Esas líneas blancas también de mármol, y son radiantes porque forman un radio, son elegantes, le dan otro aspecto, se trabajó de otro modo, y en la punta en la punta del obelisco se colocaron las piedras circulares, y van con este trabajo que decíamos de la utilización como reloj solar. Aquí creo que vuelvo a esta, ¿no? Se hizo todo un dibujado con estas líneas como para darle otra, y inclusive aquí también en el atrio, para darle otra composición a ese patio de acceso. Bueno, esto lo pusimos para poder digamos, completar todo este conocimiento. Según un dibujo de Breuer en 1891, la basílica tenía este aspecto en este tiempo de 1506. Acuérdense que cuando se pone la piedra fundamental, era un atrio pequeño, era un claustro. Aquí tenía esta fachada, la fachada vieja, y fíjense que acá se nota donde estaba el obelisco. Acá, después esto va a avanzar, acá adelante va a estar este espacio oval ahora, y se traslada aquí el obelisco. Llevarlo de allí a acá y pararlo le llevó 4 meses. Aquí es donde teóricamente lo vimos, en el dibujo que vimos las construcciones estas imperiales que tenían en este espacio, que en algún momento fue el circo de Nerón, el circo Máximo. Bueno, otra imagen de este espacio con el obelisco y toda esta columna tan impactante. La cúpula, este es el otro elemento, o sea, hablábamos del atrio, de la plaza y de la cúpula, de la fachada y de la cúpula. Esto es lo último que vemos ya sobre esto, y después vamos a ver las obras del interior. Y ya cerramos con esto y ya pasamos directamente a Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Es una de las cúpulas más grandes del mundo. El diseño se atribuye a Miguel Ángel, pero como dijimos, él lo va a terminar Guillermo de la Porta. Aquí vemos, este trabajo fíjense que si nosotros miramos visualmente, esta altura de acá hasta acá es menor que esta altura de toda esta cúpula, ¿no? O sea, es realmente un elemento enorme, impactante, llamado el cupolone. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de la cúpula de Santa María dei Fiori, que son los dos elementos característicos y que además le dan identidad de la ciudad. El otro día, cuando les mostré una foto, no me acuerdo de qué, cuando estábamos viendo el Cortile, siempre está la cúpula ahí, ¿no? Como punto de referencia, lo mismo que pasa en Florencia, se dan identidad a los espacios, ¿no? Esta es la vista general, como dijimos, de este cúpulón. Tiene 6 círculos concéntricos, 16 ventanas, tiene bustos, tiene frescos, figuras y 96 figuras. Tiene 231 escalones o un ascensor, y la vista, ¿no?, que se puede lograr de todo lo que es la vista lejana. El sistema coincide con la solución bizantina de apoyarse sobre las cuatro esquinas e ir bajando sobre pilares, ¿no? Lo que se llaman las pechinas, que son desde adentro esos 4 ángulos deformados sobre los que va a ir descansando todo el sistema de cargas, ¿no?, que se sostiene para poder sostenerlo. Y esta sería la cúpula en sí, la torre y el tambor. Bueno, aquí está tomado de mucho más abajo. Es nervada porque tiene nervios, es circular en vez de octogonal o de ovalada, porque digamos, esta ya se hizo netamente circular, a pesar de que tiene facetas aquí como si fuera con partes no circulares total. La linterna es muy aguda, compensa este achatamiento, porque no ven que la cúpula no es absolutamente un casco semiesférico, sino que está un poquito achatada. Tiene 42 metros de diámetro, bueno, como dijimos, elevado sobre pechinas. Aquí vemos otra imagen muy bonita, muy impactante. Aquí vemos una imagen desde el interior, que ya la vamos a hablar cuando veamos el interior del edificio, y un resto de imágenes de distintos ángulos donde se le va viendo desde todas partes. Una vista nocturna, otra vista más, ¿no es cierto?, más alejada, para poder evaluarla, y una vista interior de estas son las pechinas, ¿no es cierto? Esto. Cuando hay una cúpula, esto son las pechinas, es donde descansa toda esa estructura aquí,
se va a ir bajando por acá y después va a bajar por distintos elementos que pueden ser columnas o pueden ser muros, ¿no? Bueno, esta es ya la piedra. Porque en el interior, bueno, decimos esto es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura renacentista porque tiene muchísimas obras de arte y muchísimos elementos de diseño. Hemos visto el baldaquino, también es un elemento de diseño importantísimo, un elemento de estudio, de cuidado. Y entre otras cosas dijimos la piedra de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini, el trono de San Pedro, y la escultura del Papa Pío VI, que es neoclásica, o sea, que es posterior, pero se la considera uno de los elementos, uno de los monumentos papales más impactantes. Las puertas, todas las puertas son de bronce, hay 5 puertas para entrar a la basílica, la puerta santa, ¿no es cierto?, es la considerada por los peregrinos, es la más pequeña, pero el simbolismo es bueno, fundamental, es básico. Y los otros nombres son la puerta de la muerte, la puerta del bien y del mal, la puerta central y la puerta de los sacramentos. Como vamos a entrar a esta parte, chicas, y mi reloj marca 5:26, y les quería comentar 2 cosas, si quieren, porque vamos, sí, ya entramos con los altares y las esculturas, para no cortarlo, porque no lo vamos a poder ver todo, es lo que vemos rapidito la clase que viene, y después seguimos avanzando con el interior de San Pedro. ¿Quieren? Así ya, no me queda en la mitad, porque quiero hablar de la piedad, quiero hablar después meternos con los artistas de manera directa. Así que si lo cortamos acá, si ya la Georgie se puede ir,